7, versículo 9. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Amén. Estamos en un contexto en donde se está celebrando una fiesta de las 3 más importantes en Jerusalén, llamada la fiesta de los tabernáculos. Y vimos que los hermanos del Señor, su familia en la carne, sus medio hermanos, podemos decirlo, le hacen una propuesta. ¿Y qué le dicen al Señor, según lo habíamos observado el domingo anterior? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le propusieron a Cristo? Ve a Jerusalén, realiza allí tus milagros y muéstrate a todos. Los hermanos del Señor seguramente estaban pensando que Él buscaba publicidad o popularidad, aceptación entre las multitudes. Pero hemos observado también en el contexto que el Señor se había parado frente a la multitud y les había dicho: váyanse. Aún a sus propios discípulos les dijo: si ustedes también quieren, váyanse. El Señor no estaba buscando congraciarse con nadie. Él vino a cumplir el propósito y el plan de Dios para su vida. Y vemos que en el versículo 9 el Señor se queda en Galilea. No fue a la fiesta en Jerusalén. No sabemos específicamente el lugar donde se produjo la conversación. La Biblia no lo dice, no tenemos el sitio exacto. Pero algo que sí podemos ver claramente es que el Señor no se movía en el tiempo de los hombres, sino en el de Dios. El Señor tampoco se dejaba manipular ni arrastrar por sus parientes inconversos. Y esto sí que nos da gran aplicación hoy en día a nosotros. Nosotros no debemos dejarnos arrastrar por personas que nos quieran llevar a lugares que no agradarían a Cristo. Hace 8 días enfatizábamos acerca de este punto. Tampoco se dejaba llevar el Señor por el mundo de la religiosidad, porque Él vivía de acuerdo al programa del Padre para su vida. Sus hermanos lo dejaron atrás. Ellos se fueron adelante. El Señor les había dicho: vayan, no se retrasen por mí. Se separaron de Él por cumplir con la costumbre y con la tradición religiosa. Y vemos que muy a menudo la religión se concentra en formalidades, en ceremonias, en ritos, en cosas vacías, carentes de significado, pero deja atrás a aquel que debe ser siempre el centro de la verdadera adoración. Y esto es, ¿a quién? ¿Quién debe ser siempre el centro de nuestra adoración? Nuestro Señor.
Jesucristo. Por eso denominaciones, religiones y sectas que hacen a un lado a Jesucristo, el Señor, no sirven para nada. Religión sin Cristo no sirve para nada. Solamente engrosan ese mundo religioso. Versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. El Señor eligió su momento. En Judea corría peligro constante de que lo asesinaran. Por eso partió poco después que sus hermanos, seguramente deseando evitar que ellos le convirtieran en un espectáculo público, porque tal vez tendrían el deseo carnal de llamar la atención y congregar a un grupo de seguidores en torno a él, guiados por sus motivaciones mundanas. Obviamente que el Señor no les brindaría la oportunidad de hacer esto. Ahora vemos que el Señor va a Jerusalén, efectivamente Él va en su momento, sube a la fiesta, pero no hace ningún tipo de marketing, ni perifoneo, ni publicidad. Bueno, sabemos que en esa época seguramente no habrían perifoneos, ¿no? Pero el Señor no hizo ningún espectáculo público. Dice que subió a la fiesta, pero lo hizo como en secreto. Lo hizo de una forma más privada, desapercibida y silenciosa. Seguramente las caravanas en aquellos días debieron haber sido algo muy notorio. Imagínense cómo sería todo ese desfile de personas por los caminos subiendo a Jerusalén. Y el Señor evita todo eso. Por eso le dice a sus hermanos: vayan ustedes delante, yo todavía no voy a esa fiesta. Pero más adelante vemos que el Señor sube a Jerusalén y va a la fiesta, en su tiempo, en su momento. Ahora, podemos ver algo interesante entre lo que ocurre aquí, lo que nos narra el texto, y la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. ¿Alguien recuerda cómo fue la entrada del Señor a Jerusalén en la última Pascua? El Señor llamó sobre sí toda la atención con respecto al gran y único sacrificio que estaba a punto de ofrecerse. Pero mire que aquí, en esta ocasión, el Señor llega a Jerusalén como en secreto, sin la compañía de todos esos parientes y todos esos amigos de Galilea. Si Jesús vino como el regalo más grande ofrecido jamás, ¿por qué razón actuaba en secreto? Si el Señor era el regalo más grande de Dios al mundo, ¿por qué razón actuaba secretamente? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo sabe? Ya lo hemos dicho. Porque los judíos lo querían matar. Buscaban para matarlo. El disgusto hacia él era tan grande y profundo que estos hombres siempre estaban buscando la ocasión para callar al Señor definitivamente, para cerrar su boca y acabar con su existencia. Por eso nuestro Señor aquí debía actuar con la mayor discreción posible.
En nuestro caso, hablando de nosotros hoy en día, como lo observábamos en esta mañana, tenemos el privilegio y la gran oportunidad de predicar, adorar y hablar del Señor abiertamente y sin ningún tipo de persecución. Nosotros podemos salir y hablar a la persona que deseemos. A todo aquel que se nos atraviese por delante podemos predicarle el Evangelio. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero mis hermanos, aprovechemos al máximo la libertad que tenemos y no seamos indiferentes frente a la necesidad de las almas en escuchar del Salvador. ¿Cómo se siente una pareja que están esperando a su primer hijo y resulta que el niño les nace mudo? ¿Qué pensarían estos padres? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se sentirían estos padres? Eso debe ser difícil, duro, una situación complicada. Entonces pensemos en Dios, en cuántos hijos mudos tiene. ¿Cuántos hijos de Dios están en las iglesias, llenándolas, y saben hablar más de política, de ciencia, de arte, de deporte, de economía? Ahorita en temporada de elecciones todos sabemos de política, y ya en 15 días todos vamos a ser técnicos, todos sabemos de fútbol, y cualquier cosa que nos pongan por delante, eso la tratamos y hablamos de lo que sea. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo como hijos de Dios? ¿Por qué no hablamos constantemente de lo que Cristo ha hecho en nosotros? ¿Por qué no damos testimonio abiertamente a otras personas que lo necesitan? Importantísimo. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Judíos significa aquí los gobernantes, los fariseos, las autoridades, los líderes religiosos. Andaban en busca de nuestro Señor porque seguramente llegaron a la conclusión natural de que Él asistiría a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. Y dicen: ¿dónde está aquel? Es como si dijeran ese individuo o aquel engañador. Obviamente se estaban refiriendo a él de una forma despectiva. Es interesante ver en los evangelios cuántos hombres buscaron a Cristo por diferentes razones y motivos. ¿Cuántas personas se acercaron al Señor buscando los milagros? ¿Cuánta gente se acercó al Señor por la comida? Lo observábamos en el contexto también. ¿Cuánta gente se acercó al Señor por la sanidad, buscando que obrara un milagro en sus vidas? Otros seguramente veían en él a un caudillo, a un líder político. Otros, como en el caso de Judas, esperaban tener beneficios propios, económicos del Señor. En fin, tantos intereses y pretensiones temporales que se pueden albergar en los corazones. Pero ¿cuántos acudieron a Cristo sinceramente y le buscaron de corazón? Fueron muy pocos los que vinieron a Él deseando la vida eterna.
Y vemos que aquí estos religiosos estaban buscando al Señor, y no precisamente para adorarle, no precisamente para aceptarle, para recibirle, para venir a Él por la fe. Lo estaban haciendo para rechazarle, para destruirle, para refutarle, para debatirle. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Había gran murmullo. Era como una corriente subterránea, como un zumbido, el que se manifestaba entre las multitudes. No era algo abiertamente, sino que la gente murmuraba del Señor en secreto. Es bueno. Esto era lo que estaban haciendo. Es evidente que la presencia del Señor estaba ocasionando gran perturbación. Las opiniones estaban divididas en cuanto al Señor y sus pretensiones. Unos decían, es bueno. Otros decían, no, engaña al pueblo. Por una parte estaban los que creían que el Señor seguramente le escucharon y vinieron a Él y estuvieron atentos a su mensaje y decían, no, este hombre habla con sinceridad y nos está exponiendo fielmente la verdad de Dios. Había un grupo de israelitas de mentalidad sencilla y sincera que tenía suficiente independencia para pensar por sí mismos, y estos eran los que decían, es bueno. Pero también había otro grupo, y hace parte de los judíos carnales, que seguramente fueron como ciegos, guiados por los fariseos y por los sacerdotes, y les escucharon decir, engañan al pueblo, y ellos solamente se limitaban a repetir lo que escuchaban. Siempre debemos de tener en cuenta que en la humanidad existen diferentes niveles de entendimiento y que no todas las personas piensan de la misma forma. Siempre habrá personas que piensan diferente, y sobre todo Jesucristo siempre ha sido motivo de división. Donde quiera que se predique el Evangelio, para algunos será olor de vida y para otros olor de muerte. O agrada o disgusta. Cuando el Evangelio de nuestro Señor llega a los hombres, tiene como consecuencias la contienda y la diferencia de opinión. El sol genera malaria en los pantanos, pero esos mismos rayos producen fertilidad en los campos de trigo. Y vemos cómo en este pasaje se cumplieron las palabras de un hombre quien alcanzó a observar la salvación de Israel. ¿Alguien recuerda allí en el Evangelio de Lucas a un anciano llamado Simón? ¿Sí lo han leído? ¿Recuerdan? Un hombre que estaba allí en el templo, y este hombre dijo, hablando proféticamente acerca de Cristo, dijo, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. En esta diversidad de opiniones vemos cómo se cumplió la afirmación de aquel buen anciano. El Señor estaba causando un tropiezo
estaba generando división entre el pueblo. Unos decían es bueno, pero otros decían no, engaña al pueblo. Entonces, ante un pasaje como este, no debemos sorprendernos las infinitas divisiones y diferencias que vemos que hay por todas partes. El odio manifiesto de algunos, el espíritu criticón y negativo de otros, las diferencias que vemos siempre son muy acentuadas por todo lado. Siempre habrá diferencia de opinión. Mientras el mundo siga, habrá gente que ame al Señor y habrá otro grupo que le odie. Pero a manera de reflexión personal y práctica para nosotros, debemos hacernos la pregunta: ¿qué pensamos nosotros mismos acerca de Cristo? ¿Quién es Él para nosotros? ¿Somos de los que escuchamos su voz, le seguimos, le confesamos ante los hombres? Tal vez los hijos de este mundo nos odien, como lo hicieron con nuestro Señor, pero siempre el día postrero manifestará que hicimos lo correcto y que tomamos una sabia elección. Seguir a Cristo no es fácil, mis hermanos. Seguir a Cristo implica muchas cosas. Esta mañana hablábamos de todo lo que sufre un misionero, por cuántas cosas debe pasar, por cuántas luchas, cuántas necesidades. No es fácil. Es una tarea que no es fácil, pero confiamos en que la recompensa viene del Señor. Versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mientras algunos favorecían al Señor, otros lo condenaban. La expresión que acabamos de observar aplica especialmente a quienes hablaban favorablemente del Señor, porque los que hablaban despóticamente de Él, pues obviamente no tenían miedo. Pero los que decían es bueno, lo hacían secretamente. La enemistad de las autoridades judías contra el Señor ya había llegado al extremo. Era notorio entre las clases bajas que sus dirigentes odiaban a Cristo. Por tanto, hablar de Él o mostrar alguna clase de interés por Él ya era peligroso. Y vemos que hay algo interesante, y es que desde estos mismos momentos ya asociarse con el Señor era motivo de desprecio, peligro, persecución y hasta poner la vida en juego. A lo largo de la historia, muchos cristianos han entregado su vida por seguir al Señor, tal como lo hicieron los apóstoles y los cristianos de los primeros siglos. ¿Ustedes saben cómo murieron los apóstoles del Señor Jesucristo? ¿Han leído por la historia o se han enterado cómo murieron los discípulos del Señor? Decapitados, quemados en la hoguera, devorados por las fieras en el circo romano. Algunos de ellos lo amarraron a una bestia y lo arrastraron por toda una ciudad. Crucificado, como murió el apóstol Pedro, murió crucificado con los pies hacia arriba.
porque él dijo que no era digno de morir como había muerto su Salvador. Todos los que han creído en el Señor Jesucristo fielmente han sido siervos de Él, han experimentado desprecio, persecución, enemistad contra el mundo. Porque la palabra del Señor lo dice: todo aquel que desee vivir piadosamente, ¿qué le ocurrirá? Será perseguido. No será aplaudido, no será abrazado, no será alabado. Padecerá por causa de Cristo. Vemos también en el siglo XV y XVI cómo le fue a los reformadores. Cómo la iglesia tradicional trató a los reformadores. A hombres como Calvino, Zwinglio, Martín Lutero. ¿Cómo les fue a ellos? ¿Bien? Ellos fueron expatriados, desterrados, sacados de sus tierras, de sus casas, de sus familias, perseguidos e incluso hasta declarados locos. Sufrieron persecución por causa del Evangelio también. Y hoy en día, en muchos países de la actualidad, miles de cristianos están siendo asesinados por grupos extremistas, bien sea políticos o religiosos. La pregunta que nos atañe en esta mañana a cada uno de nosotros es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar si viniese una persecución cruel contra la iglesia? ¿Qué clase de cristianismo tenemos? ¿Negaríamos la fe? ¿Negaríamos al Señor? Si alguien se para y nos dice con un arma: niegue a Cristo o se muere, ahí tendremos que demostrar en quién hemos creído. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, debemos de tener en cuenta que toda la multitud que aquí estaba eran judíos. Pero cuando habla de los judíos, como ya lo dije, ¿a quiénes se refería? Especialmente los líderes religiosos. A estas alturas, mucha gente tenía un concepto favorable hacia el Señor, mas no se atrevían a decirlo claramente por miedo a que sus gobernantes les persiguiesen. Existía un temor general de que los oyeran los oficiales del templo y el Sanedrín. Que Dios nos guarde, mis hermanos, todo el tiempo, para que nuestros temores no sobrepasen nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. A un reconocido predicador le preguntaron siglos atrás y le dijeron que si tenía la gracia suficiente para ir a la hoguera o morir como un mártir. Y este hombre sabiamente respondió: si Dios dispusiera que yo tuviese que morir como un mártir, Él me daría la gracia necesaria y suficiente para hacerlo. Y nosotros, vuelvo a preguntar, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por nuestra fe? Aquí los caudillos en Israel amenazaban a cualquiera que apoyara al Señor públicamente. La expulsión de la sinagoga, por ejemplo, era algo que le hacían a todo judío que viniese a Cristo. Lo expulsaban de la sinagoga, y esto para él se convertía en un castigo bastante severo.
Aunque muchos hablan del Señor en la iglesia, cuando llega el momento de hacer una declaración pública de fe, a menudo se avergüenza. Nuestro Señor dice: al que me reconoce y confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niega, al que se avergüenza delante de mí, de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Ese pasaje allí, cuando dice que el Señor es fiel, si nosotros le negaremos, Él es fiel. No está diciendo ahí el texto que si nosotros negamos a Cristo, Él va a ser fiel para confesarnos delante del Padre. Lo que está diciendo es que va a ser fiel para cumplir lo que ha dicho. Y lo que ha dicho es que si le negamos delante de los hombres, Él también nos negará delante del Padre. Es decir, que lo va a hacer. Y debemos de tenerlo en cuenta, mis hermanos. Si nos avergonzamos del Señor, debemos meditar, orar, analizarnos y pensar qué clase de fe tenemos. Versículo 14, y termino de leer. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. La mitad de la fiesta debió ser más o menos entre el día tercero y el día quinto. Dijimos que esta fiesta duraba 7 días. Más o menos ese tiempo calculado fue cuando nuestro Señor subió al templo, al atrio exterior. Era allí donde los judíos piadosos tenían por costumbre reunirse para escuchar a los maestros y a los doctores de la ley, quienes debatían sobre asuntos religiosos. Es importante resaltar aquí que la credibilidad del maestro dependía de su pedigrí educativo. No sé si me entienden. ¿Quién lo enseñó? ¿Quién lo educó? ¿En qué escuela rabínica se formó? ¿O en qué seminario teológico? En aquellos días en Israel habían 2 lugares importantes de capacitación, 2 escuelas rabínicas. Una era la de Hillel, de donde vino el famoso rabino llamado Gamaliel, quien fue maestro de Saulo, hablábamos de él también en esta mañana. Y la otra era la escuela rabínica de Shammai. Entonces, si una persona venía a hablar o a disertar en cuanto a la ley, pero no pertenecía a estas escuelas rabínicas, entonces le miraban como con algo de desagrado. ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién te educó? En aquellos días se pensaba que la educación de un hombre y el conocimiento dependía de la escuela o seminario donde se había preparado. Y vemos que más adelante los judíos cuestionan al Señor acerca de este punto y le dicen: bueno, ¿tú de dónde vienes? Les causó asombro. Sin embargo, aquí estaba el más grande maestro que ha podido pisar la tierra. Allí estaba frente a ellos, el Dios hecho hombre, el Verbo eterno, el bendito Señor. Estaba allí enseñándoles, hablándoles, en ese lugar tan emblemático e histórico para los hebreos. Ahora, nuestro Señor no necesitó ir a Oxford
Harvard, Cambridge. Él no necesitó pasar por estos lugares. Bueno, en esa época no existían. Estoy hablando un poco descabelladamente. En esa época no existían. Pero nuestro Señor no necesitó pasar por esos lugares, porque Él, como Dios, lo sabe y lo conoce todo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él, en Él y para Él. Todo, absolutamente todo fue hecho por Cristo. Entonces el Señor, siendo el creador y sustentador del universo, no necesita ir a ninguna institución ni a ningún colegio a recibir ideas humanas o razonamientos humanos. Todo lo que el Señor viene a dar es la verdad, porque Él viene del Padre. Él viene a hablar en nombre de Dios. Si había alguien idóneo, calificado y preparado para enseñar, ese era el Señor. Ahora, el texto no nos dice qué estaba enseñando. El pasaje no lo dice. Algunos piensan que de pronto se trató de parábolas o de pronto de la enseñanza que aparece en Mateo capítulo 5 acerca de las bienaventuranzas y todo lo relacionado con el reino. Pero el texto no lo dice. Pero sin dudas que se trataba de un mensaje glorioso, cargado de verdad y de significado, de una exposición magistral que impactaría profundamente a sus oyentes. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo hablaba y enseñaba de una manera tan especial como lo hacía? ¿Qué era lo que hacía la diferencia entre la enseñanza del Señor y la enseñanza de los escribas, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley? ¿Qué era lo que hacía que la enseñanza del Señor fuese diferente? Hermanos, no me dejen solo, por favor. Mensaje que era por fe, no por obras, como lo hacían los fariseos. Sí, pero hay algo en especial que le daba al mensaje del Señor una autoridad que no tenía ningún maestro, hermano Nelson. Él estaba enseñando su propia palabra. Ajá, sí, les estaba enseñando su palabra, pero había algo más. La verdad, estaba enseñando la verdad. También estaba enseñando la verdad, porque los otros hablaban hipócritamente. Pero Dios hablaba con amor y con autoridad. Les enseñaba con autoridad, pero ¿de dónde provenía la autoridad de la enseñanza de Cristo? Algo especial que tenía el Señor, algo especial que había en la vida del Señor. Perfecto, santo, puro. La enseñanza del Señor impactaba y tenía autoridad porque Él vivía lo que hablaba. Él no solamente enseñaba y como los maestros daba cátedra y conocía la ley y todo esto y explicaba las palabras, no. El Señor Jesucristo impactaba en las vidas de las personas porque Él vivía lo que hablaba. De ahí venía su autoridad. Entonces, en conclusión y aplicación, mis hermanos, más importante que una universidad, más importante que un seminario, un plantel educativo, por encima de los títulos, de los doctorados, de los másters, PhD, todo lo que el hombre pueda hacer, por encima de todo eso está la forma de vida y el testimonio. Por encima de todo eso está el testimonio. Sin dudarlo, nuestra enseñanza, nuestra doctrina será más eficaz
cuando empecemos a practicar lo enseñado, cuando vivamos lo predicado. En su gracia Dios ha utilizado a muchos hombres. Vemos quiénes fueron los apóstoles de Cristo. ¿Recuerdan qué estaban haciendo cuando el Señor los llamó? Ya lo observamos en este estudio. ¿Qué hacían? Pescadores. ¿Eran hombres preparados? ¿Eran universitarios? Eran hombres del común, del pueblo. Hombres sin muchas letras, como Pedro. Dios puede utilizar a cualquiera. Desde que disponga su corazón y su vida, Dios puede utilizarlo a usted, a todos. Dios lo puede utilizar, mi hermano, si usted dispone su corazón y su vida. Ahora, Dios puede hacer lo que quiera. También puede utilizar al doctor. Se utilizó una burra. Hablo de la burra del Balán. Dios puede hacer lo que quiera y como quiera, porque Él es Dios y es soberano. Entonces, seguramente el Señor en su gracia desea que antes que cualquier seminario, antes que cualquier preparación, aunque no digo que no sea importante, porque es importante, lo que Dios ve en nosotros para su servicio es nuestro corazón y la disposición que hay en Él de servirle y de honrarle y de alabarle. Oren.